Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El primer ministro Mike Eyman retomó las actividades de Pinta Bovario, el turno Oranjestad. ¿Por qué la comunidad está tan dividida en cuanto al nuevo manejo del carnaval? La rebaja del precio de la gasolina en Aruba se ha convertido en un alivio para el bolsillo de los ciudadanos. La parada de Blas de San Nicolás contó con color y diversión. Los niños fueron quien más la gozaron. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Como todos los lunes, hacemos un recorrido de algunos sucesos y accidentes que se registraron este fin de semana en donde la intolerancia vial, el exceso de velocidad o la combinación entre alcohol y gasolina dejaron el saldo de varios accidentes. Iniciamos con un accidente que se registró el lunes en horas de la madrugada, donde se presentó un accidente frontal en el camino que conduce a la principal de Piedra Plata. Este envolvió a un jeep y un auto pick-up. El último estaba en dirección hacia Paradera y el otro en dirección hacia Santa Cruz. A la llegada del cuerpo policial constataron el fuerte choque que estos dos autos habían ocasionado, por lo que dejó al conductor del pick-up sin poder salir de su auto. Por esta razón fue necesario el equipo de rescate en el sitio. La ambulancia transportó a este vehículo al hospital, mientras que el conductor y el pasajero del jeep no tuvieron que asistir al hospital. En otro caso, un empleado del matutino El Diario fue asaltado cuando se dirigía a su casa. Esto sucedió en la madrugada de este lunes, justo cuando estaba saliendo de su trabajo. Cerca de Engelandstraat, un atracador empezó a forcejear con la víctima, quien recibió un golpe en la cabeza, como también heridas en su cuerpo. El ladrón intentó arrancarle su ropa para poder quitarle el teléfono y su billetera. El empleado del diario logró llegar de nuevo al matutino para prender las alarmas de la policía, quienes tendrán que darles más seguridad en esta área, ya que son muchos los empleados de este periódico que salen en horas de la madrugada por este sector. El domingo, durante la parada de globos, se presentaron algunas detenciones en donde los jovencitos que conforman grupos o gangs se enfrentaron entre sí. Los conocidos como chavalitos ya han sido fichados por la policía por instigar entre sus grupos a la pelea, y en esta oportunidad estaban lanzándose botellas entre sí. De inmediato la policía llegó a esta área de San Nicolás, en donde empezaron a requisar a estos jovencitos para ver si tenían algo ilegal en sus cuerpos o bolsillos. Por esta razón se pidió que abandonaran el lugar para garantizar la seguridad del sitio. Y terminamos el domingo en horas de la tarde, donde un conductor quedó detenido en la vía que conduce de Piedra Plata a Santa Cruz. El hombre estaba dando señales de que no podía conducir 100%. En el momento en que el cuerpo policial detuvo el auto, se dieron cuenta que habían botellas de cerveza dentro del vehículo, por lo que de inmediato detuvieron al conductor, quien realmente estaba manejando en estado de alicoramiento. El primer ministro Mike Eyman retomó las acciones comunitarias que ha venido realizando desde el momento en que asumió su gobernación en Aruba. Este fin de semana el turno fue para Rancho Strat en Oranjestad, en donde junto a la comunidad y acompañado por voluntarios del Ministerio de Asuntos Generales le dieron una colaboración a la imagen que tiene este barrio. Este sábado en la mañana se tuvo la primera edición de Pinta Bovario, que se llevó a cabo en Rancho Strat en Oranjestad. Acompañado por los voluntarios del Ministerio de Asuntos Generales, de la misma forma que varias instancias, el primer ministro se dedicó a embellecer un poco más esta área y también a hablar con los habitantes. El mandatario Eyman señaló que la elección para dirigir los esfuerzos de la iniciativa para Rancho Strat es lógica, teniendo en cuenta el valor histórico de su vecindario. Los habitantes reaccionaron de forma positiva y muchos estuvieron contentos con la presencia del mandatario Eyman y los voluntarios. Juntos hicieron limpieza, como también pintaron algunas de las paredes que no se mostraban tan bonitas por los grafitis y la suciedad.
Adicional a la acción Pinta Bovario, el área de Rancho también va a conocer más desarrollos positivos, como lo indicó el primer ministro Mike Eyman. Este es el mismo tipo de trabajo que el gabinete Mike Eyman 1 y 2 ha venido ejecutando en otros barrios. Añadió que el ministro de Justicia está haciendo un trabajo intensivo, así como todo el gobierno, para enfocarse en un mismo objetivo y de esta forma garantizar un resultado positivo. Cada sesión de Pinta Bovario cuenta con la participación y coordinación del equipo mismo de Bovario, de la misma forma que el personal de mantenimiento del gobierno que ayuda con los trabajos en su conocimiento técnico. En el caso del sábado pasado contaron con la grata sorpresa de la asistencia del personal de JICA-MB y la policía del mismo barrio. Además del personal de asistencia social del Ministerio de Asuntos Generales, el sábado pasado unieron fuerzas tanto la Cruz Roja y otros voluntarios. Y después de que este fin de semana se llevaron a cabo algunos eventos del carnaval bajo la nueva organización SMAC, se han generado algunas inconformidades por diferentes motivos. Uno de ellos es que, según algunas personas, no se ha dado claridad en las fechas y lugares de las actividades, como también que esta nueva dirección se ha impregnado con tintes políticos. Lo cierto es que se han generado diferencias de opinión que de cierta manera no aportan a lo que es realmente importante, que es el carnaval. En redes sociales se ha visto como algunos comentarios o posts en el que algunas personas indican el descontento que tienen con la nueva organización del carnaval bajo el manejo de SMAC. Y esto se debe a que diferentes motivos, uno de ellos es por la poca información que, según ellos, se está dando del carnaval, tales como eventos, fechas, horas y lugares, así como de que supuestamente este nuevo manejo de la fiesta cultural tiene tendencias políticas. Las diferencias de opinión son muchas y por eso utilizan redes sociales como Facebook para emitir su descontento. Para algunos se basa llanamente en que, como no les gustó el cambio de directiva, quienes hacen esto de un boicot, pero para otros hay desorganización en las actividades. Lo cierto es que esa misma información que algunos dicen desconocer, la pueden visualizar a través de esa misma red social Facebook. Allí se conocen días de los eventos, horarios de actividades, etc. Por esta razón, lo importante es disfrutar del carnaval, dejando a un lado intereses políticos, sociales y económicos.